Una mujer que podía comprar cualquier cosa, terminó vendiendo sus muebles para sobrevivir. Otra, criada entre mayordomos y mansiones, eligió renunciar a todo y morir sola en un apartamento de 50 metros. Una diseñó jeans, no por estilo, sino porque no tenía otra salida. Y algunas, simplemente desaparecieron. De la prensa. De la historia. De sus propias familias. Las llamaron privilegiadas. Elegidas. Pero lo que nadie vio fue la otra cara de su apellido: presión, abandono, escándalo, control. Detrás de cada fortuna del viejo dinero, había una herencia que también destruía. ¿Y si el precio de nacer rica fuera perderlo todo desde dentro? Este no es un documental sobre riqueza. Es sobre las ruinas que deja. Vamos a revelar cómo estas mujeres vivieron entre dos mundos, el de las apariencias y el de las cicatrices que nadie se atrevió a mostrar. No estamos hablando de historia. Estamos hablando de heridas abiertas. ¿Qué harías si tu legado fuera una cárcel con vistas al mar? Antes de que las cámaras la adoraran y los vaqueros llevaran su nombre, Gloria Vanderbilt fue un trofeo. Pero no por su belleza, sino por su herencia. A los 18 meses ya había heredado una fortuna de más de $35 millones actuales, proveniente de una de las dinastías más poderosas de los Estados Unidos. Y ese dinero la convirtió, desde la cuna, en el epicentro de una guerra fría entre dos mujeres decididas a moldear su destino. Su madre Gloria Morgan, una viuda joven, elegante, con fama de disfrutar más de la vida nocturna europea que de su hija. Y su tía Gertrude Vanderbilt Whitney, una escultora millonaria decidida a rescatar a la niña de una educación que consideraba moralmente corrupta. El juicio por la custodia no solo fue escandaloso, fue humillante. Se ventiló en los diarios cada detalle íntimo, desde supuestas relaciones lésbicas hasta pijamas de seda y fiestas con champán. En plena década del 30, cuando ser madre soltera ya era tabú, el juicio se convirtió en el símbolo perfecto de lo que la élite estadounidense temía: el colapso de sus propios valores. Pero detrás de ese circo mediático se escondía una niña de 10 años atrapada entre dos mundos, obligada a declarar bajo presión, entrenada por su tía para traicionar emocionalmente a su madre. Años más tarde, Gloria confesaría que muchas de sus palabras durante el juicio fueron falsas. Que no entendía lo que pasaba. Que la usaron. Este fue el origen emocional de su vida: amor condicionado, vigilancia constante y abandono camuflado de cuidado. Un psicólogo diría que fue una infancia marcada por el control, la inseguridad y la escasez emocional, pese a la abundancia material. Y esa cicatriz, invisible pero indeleble, moldearía sus decisiones durante décadas. Porque Gloria no solo sobrevivió al juicio, sobrevivió a la herencia. Mientras otros herederos se deshacían en escándalos, bancarrotas y reclusión, ella eligió reinventarse. Se lanzó al modelaje, se escapó a Hollywood y se rodeó de figuras tan famosas como peligrosas. Howard Hughes, por ejemplo, con quien vivió una breve pero intensa relación, fue uno de sus primeros vínculos adultos, un millonario excéntrico y controlador que le prometía estabilidad mientras cultivaba el misterio. A los 17 años, aún sin terminar sus estudios, se casó con Pate DiCicco, un productor vinculado a la mafia. Él duplicaba su edad. Y ocultaba un pasado turbio. Rumores lo conectaban con la misteriosa muerte de su exesposa, la actriz Thelma Todd. El matrimonio fue una pesadilla de violencia y manipulación. Gloria relató años después cómo su juventud y necesidad de afecto la empujaron a aceptar lo que ahora consideraría impensable. Este primer matrimonio no fue solo una tragedia personal. Fue también una metáfora. Detrás del apellido Vanderbilt, había una cadena de decisiones impuestas, heridas silenciadas, y mujeres educadas para agradar antes que para elegir. Pero ¿cómo pasó de víctima a ícono de moda?
¿Qué hizo que después de tanta destrucción emocional, lograra construir un imperio con su propio nombre? Eso lo descubrirás en la siguiente parte. Tras el desastre emocional con Pate Di Chico, muchos pensaron que Gloria se derrumbaría. Pero no. Como si el dolor la templara, su vida no se detuvo. A los 21 años, se unió al legendario director de orquesta Leopold Stokowski, conocido por su papel en Fantasía de Disney y por haber sido amante de Greta Garbo. Él tenía más del doble de su edad. Era dominante, excéntrico, obsesionado con el control y mentía sobre ser de ascendencia noble. Aún así, Gloria aceptó casarse. Quizás porque aún buscaba una figura fuerte que sustituyera la paternidad que nunca tuvo. Tuvieron 2 hijos, Stan y Christopher. Pero el matrimonio no trajo calma. Stokowski dirigía tanto su orquesta como su hogar con la misma rigidez. Gloria, que ya empezaba a descubrir su voz artística, se sentía atrapada en un papel que no había escrito para sí misma. Y una vez más, buscó liberarse. Fue entonces cuando apareció Frank Sinatra. No fue solo una aventura más. Gloria, por primera vez en años, sintió que podía enamorarse sin miedo. Sinatra era carismático, magnético y también llevaba su propio equipaje emocional. Su relación fue breve pero intensa, como una llama que sabe que no va a durar, pero aún así quema. Después, casi por impulso, Gloria se casó con el director Sidney Lumet, apenas 3 semanas después de conocerse. Pero el gesto romántico pronto reveló su reverso. Lumet no toleraba que Gloria brillara más que él. Controlaba su entorno, sus decisiones creativas y hasta sus círculos de amigos. Durante ese tiempo, ocurrió algo inesperado. Gloria cortó definitivamente el contacto con Dodo, su niñera de infancia. ¿La razón? Comentarios antisemitas. Sidney era judío. Gloria, que había sufrido discriminación y juicio toda su vida, no estaba dispuesta a tolerar el odio en su círculo íntimo. 7 años después, ese matrimonio también llegó a su fin. En paralelo, buscó respuestas en terrenos inusuales. Probó terapia psicodélica con LSD. En una de esas sesiones, decidió visitar a su madre. Fue un encuentro frío. Su madre, casi ciega por episodios nerviosos, no le ofreció el perdón ni el afecto que Gloria deseaba. Nunca volvieron a hablar del juicio, ni del pasado. Pero el destino no había terminado con ella. A los 39 años, conoció a Wyatt Kupa. No era millonario, ni famoso, ni dominante. Era un escritor de Mississippi, cálido, atento y profundamente humano. Por primera vez, Gloria pudo construir una familia desde el afecto, no desde la obligación. Tuvieron 2 hijos, Carter y Anderson. Durante el embarazo de Anderson, Gloria se sentía en paz. Wyatt era el padre que ella nunca tuvo. Su hogar, por fin, era un refugio. Pero el equilibrio duró poco. En 1978, Wyatt murió repentinamente en una operación cardíaca. Tenía apenas 50 años. Fue un golpe brutal. Y justo cuando su mundo personal se desmoronaba, su carrera comenzaba a florecer. Primero fueron pañuelos con sus pinturas. Luego, jeans. Pero no cualquier jeans. Eran femeninos, ajustados, con su firma bordada y un cisne en el bolsillo. No solo vendían estilo. Vendían poder. Gloria había convertido el trauma en estética. Y el apellido en marca. ¿Cómo logró reinventar la imagen de lujo en plena crisis personal? En la próxima parte, veremos cómo transformó su dolor en un imperio. Literalmente. Sus vaqueros no solo ajustaban bien. Ajustaban una narrativa. En los 70, cuando las herencias femeninas eran más sociales que económicas, Gloria convirtió un apellido en una empresa. Sus campañas de moda, con su propia imagen elegante y desafiante al frente, no vendían solo ropa, vendían historia, legado, poder reescrito. Así, la heredera dejó de ser dependiente para ser empresaria.
Y eso, en un mundo aún gobernado por nombres masculinos, fue revolucionario. Pero mientras crecía su imperio textil, otro escenario se tejía en paralelo. Gloria formaba parte del selecto grupo de mujeres que Truman Capote llamaba sus cisnes, figuras de la alta sociedad, esculpidas en lujo y tragedia. Capote, con quien compartía una amistad desde los años 20, la adoraba hasta que dejó de hacerlo. Cuando su obra póstuma Answer Prayer salió a la luz, incluyó un retrato feroz de Gloria, fría, distante, incluso ridícula. Se burlaba de su tartamudeo infantil, uno que había nacido del trauma judicial de su niñez. Gloria, siempre transparente en sus memorias, describió a Capote como brillante y venenoso, un hombre capaz de leer las almas y luego quebrarlas. Contó que incluso le propuso tener un romance con Bill Paley, magnate de CBS, como si su vida fuera un guión más. Ella, fiel a sus principios, lo rechazó. Pero la herida no cicatrizó. Capote luego la llamó niña desagradable y la acusó de traicionar a su madre en el juicio de custodia. Así se rompió una amistad de décadas. Y sin embargo, Gloria siguió, expandiendo su marca a faldas, chaquetas, perfumes. Por primera vez, cada dólar que ganaba era suyo. En una entrevista de 1985, dijo, «El dinero heredado es una historia. Pero el que he ganado, ese lo he escrito yo». Entonces llegó el golpe más brutal. En 1988, su hijo Carter, de 23 años, cayó desde la terraza del piso 14 del apartamento familiar. Gloria estuvo allí. Lo vio. Lo llamó. Intentó detenerlo con la mano. Y no llegó. Anderson, su otro hijo, cree que fue el dolor emocional lo que lo empujó. Gloria pensó que fue una reacción adversa a un medicamento. Lo cierto es que nada volvió a ser igual. Escribió a Mother's Story, no como catarsis, sino como memoria viva. Hablar de Carter era su forma de no dejarlo ir. Pero como si el destino no pudiera resistirse, aún faltaba más. Su abogado y su terapeuta, las dos figuras en quienes más confiaba, la traicionaron. Le robaron millones. Ganó una demanda, sí, por $2 millones, pero apenas pudo recuperar algo. A eso se sumó una deuda fiscal superior a 3 millones que su abogado jamás gestionó. Vendió su apartamento. Vendió su casa en Long Island. Pero no se vendió a sí misma. Se mudó a un departamento de su hijo Anderson. Y allí, entre recuerdos y cicatrices, escribió poemas, ensayos, memorias. A los 85 años, publicó una novela erótica. El título, Obsession. Porque si algo definió su vida, fue justamente eso, una obsesión por encontrar belleza donde antes hubo ruina. Pero aún falta una última revelación. ¿Qué dejó Gloria Vanderbilt al morir? ¿Qué mensaje sobrevivió a su fortuna? A los 90 años, Gloria hizo algo inesperado, abrió una cuenta de Instagram. En pocos meses, superó los 100.000 seguidores. No era nostalgia lo que ofrecía, era arte. Pinceladas íntimas, reflexiones poéticas, fragmentos de una vida que había sido devorada y devuelta por los medios durante décadas. Usó esa plataforma como antes había usado los lienzos, las telas y las palabras, para sanar. Y cuando el diagnóstico llegó, cáncer de estómago, no eligió hospitales ni tratamientos agresivos. Eligió su casa. Eligió a sus hijos. Eligió la risa, las anécdotas, la compañía. En junio de 2019, Gloria Vanderbilt murió rodeada por lo único que nunca le fue heredado, el amor construido a lo largo de los años. Con ella no solo terminó una vida. Terminó un linaje. Un apellido que alguna vez controló ferrocarriles, mansiones y política, cerró su ciclo en la intimidad de un salón iluminado por recuerdos. Gloria fue la bisagra entre dos mundos, el del lujo como obligación y el de la reinvención como legado. Ya no quedaban Vanderbilt en los salones dorados, pero quedaban historias, lecciones, cicatrices.
y arte. Pero ahora, una pregunta queda suspendida en el aire: ¿qué dice su historia sobre lo que realmente vale la pena heredar? En los salones de la élite americana, donde los apellidos lo eran todo, hubo una niña que eclipsó incluso a los Rockefeller y los Vanderbilt. No por lo que hizo, sino por lo que heredó. Su nombre, Doris Duke. Con tan solo 12 años, ya era llamada la niña más rica del mundo. Había heredado más de $100 millones, equivalentes hoy a más de 1.800 millones, tras la muerte de su padre, James Buchanan Duke, fundador de American Tobacco Company y Duke Power. Ese dinero no era solo riqueza. Era poder, expectativa, presión. Y todo eso cayó sobre los hombros de una niña que aún jugaba con muñecas. La familia Duke era distinta. Mientras los Carnegie construían acero y los Morgan dominaban las finanzas, los Duke amasaban fortunas desde la nicotina, tabaco, textiles y electricidad. Con cada cigarrillo vendido, su imperio crecía. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué haría Doris con semejante herencia? Lo que nadie esperaba es que la multiplicaría. Doris no fue una heredera decorativa. Fue una inversora precisa, silenciosa y letal. Apostó a General Motors cuando otros dudaban. Armó un equipo de expertos financieros. Y mientras muchas herederas se limitaban a los desfiles de sociedad, ella diseñaba estrategias de crecimiento que elevaron su fortuna a más de $5.300 millones al momento de su muerte. Pero no todo era Wall Street. Doris también era coleccionista compulsiva de belleza. No de moda pasajera, sino de arte eterno. Picasso, Van Gogh, arte islámico, tapices persas, jarrones birmanos. Su casa de Honolulu, llamada Shangri-La, fue su obra maestra, construida frente al mar, con techos esculpidos y patios inspirados en los palacios mogoles. La mansión era más que lujo, era un manifiesto de una mujer que veía el mundo como un museo personal. Tenía otra en Newport, Rhode Island, Raft Point. Allí, entre jardines victorianos y mármol tallado, pasaba los veranos en lo que parecía un fragmento congelado de la Edad Dorada. También poseía Falcon Lair en Beverly Hills, que había pertenecido a Rudolph Valentino, el galán silencioso del cine mudo. Y en Nueva Jersey, Duke Farms, más de 1.000 hectáreas de jardines diseñados para impresionar y para aislar. Porque detrás de los vitrales, también había sombras. Doris vivía rodeada de tesoros y soledad. Desde pequeña, había aprendido que el afecto tenía condiciones y que ser la heredera de un imperio significaba encarnar un rol que no eligió. En sus casas no solo coleccionaba arte, también acumulaba silencios, presiones, miradas ajenas. Era rica en todo, menos en libertad emocional. Pero, ¿cómo se convirtió en una figura tan poderosa como enigmática? ¿Y por qué al morir, su legado se convirtió en uno de los más disputados de la historia moderna? Doris Duke no nació, fue introducida al mundo como una joya dinástica. El 22 de noviembre de 1912 en Nueva York, su llanto no rompió el silencio, lo hizo más valioso. Era la única hija del magnate James Buchanan Duke y Nana Lynn Holt Inman. Su apellido no era solo patrimonio, era promesa. Y la prensa lo entendió rápido. La llamaron la niña más rica del mundo. Desde la cuna fue rodeada de lujo, pero también de expectativas. En su finca de infancia, Duke Farm se crió entre más de 800 hectáreas de jardines, estanques, esculturas y árboles exóticos. Ese espacio no solo formó su gusto estético, sembró una sensibilidad por la naturaleza que nunca abandonaría. Pero todo cambió de golpe. En 1925, con solo 12 años, su padre murió. Doris no heredó una cuenta bancaria. Heredó el peso de un legado, la vigilancia del país entero y una guerra legal. Porque en cuanto la noticia se supo, comenzó la batalla por el control de su fortuna. Los abogados no solo defendían activos, defendían símbolos.
A pesar de esa presión, su formación no fue superficial. Había sido educada como una élite de sangre, hablaba francés con fluidez, tenía clases privadas de canto con Estelle Liebling, la misma que entrenó a Beverly Sills, y desarrollaba una pasión por el arte que no sería un pasatiempo. Sería un camino. Y aunque el dinero nunca le faltó, Doris buscó significado. A los 21 años, fundó Independent Aid Incorporated, una entidad desde la que donó cientos de millones de forma anónima. No lo hacía para brillar en titulares. Lo hacía porque creía que la filantropía era una extensión del buen gusto. Su matrimonio en 1935 con James Cramwell no fue solo amor, fue exploración. Su luna de miel fue una vuelta al mundo que transformaría su alma. En Asia y el Medio Oriente, el arte islámico la fascinó. Vio más que arquitectura, vio filosofía. Y años después, su mansión Shangri-La se convertiría en un templo vivo a esa estética. Pero Doris no era solo una mecenas. Era una artista frustrada. Tocaba jazz, componía, y hasta bailó con Martha Graham, ícono de la danza moderna. Se sumergía en lo que admiraba. No coleccionaba por estatus, sino por necesidad emocional. En 1958, convirtió Duke Farms en una galería botánica. Cada jardín evocaba un país, una época, una emoción. No era decoración. Era una forma de narrarse a sí misma, sin palabras. Y mientras el mundo la veía como una multimillonaria excéntrica, ella tejía silenciosamente su verdadera obra, una red de arte, jardines, educación y ayuda silenciosa. Pero, ¿qué pasa cuando una vida de tanto control y belleza es asediada por el caos emocional? También invirtió silenciosamente en una causa menos vistosa, pero esencial, la medicina. Apoyó estudios clínicos, financió hospitales y apostó por la investigación médica como si la cura de enfermedades fuera otro tipo de arte. De esa visión nació una de sus huellas más duraderas, la Fundación Benéfica Doris Duke, que hoy financia investigaciones pioneras en oncología, inmunología y enfermedades raras. Pero mientras donaba millones a la salud pública, su vida íntima estaba lejos de ser un ejemplo de estabilidad emocional. Su primer matrimonio, con el diplomático James Cramwell, fue tan aristocrático como problemático. Tras un intento de forjarse una carrera política como embajador y senador, Cramwell se distanció de Doris. Y la tragedia no tardó en golpear. En 1940, su hija Arden, nacida prematuramente, falleció a los pocos días. El dolor los fracturó para siempre. 3 años después, se separaron. Buscando consuelo, pero atrapada en un bucle de relaciones imposibles, Doris se casó en 1947 con Porfirio Rubirosa, un diplomático dominicano tan encantador como mujeriego. Era el prototipo del playboy internacional, amante de Sasa Gabor, Marilyn Monroe y Barbara Hatton. El matrimonio duró un suspiro. Doris lo dejó tras descubrir que la había usado para pagar sus deudas. Literalmente. A lo largo de su vida también se le atribuyeron romances con el surfista hawaiano Duke Kahanamoku, el actor Errol Flynn y el músico Hope Castro, a quien ayudó a grabar un álbum de jazz experimental. En cada uno buscó algo distinto, ternura, emoción, consuelo, pero siempre terminó sola. Y entonces, el glamour dio paso al escándalo. En 1966, ocurrió algo que aún hoy levanta cejas. Eduardo Tirela, su amigo íntimo y decorador, murió atropellado en su propiedad de Newport. Doris iba al volante. El caso se cerró como un accidente. Pero había grietas, testigos ignorados, pruebas inconclusas, rumores silenciados. Un artículo del Palm Beach Post reveló décadas después que la policía pudo haber recibido presión para protegerla. La sospecha se convirtió en mancha permanente. Desde su adolescencia, Doris había vivido dentro de un sistema judicial que no solo le pertenecía, también la moldeaba. A los 13 años, demandó a su madre para controlar su herencia. A lo largo de su vida, enfrentó más de 40 demandas.
Entre adopciones, contratos rotos y herencias disputadas, su biografía legal rivaliza con la de un bufete entero. Uno de los episodios más surrealistas fue la adopción de Chandi Hefna, una mujer con la que compartía intereses espirituales. La adoptó y luego la desadoptó. El conflicto por los derechos sucesorios de Chandi se convirtió en una guerra de abogados que estalló cuando Doris murió en 1993. El detonante fue la elección de un heredero inesperado, su mayordomo Bernard Lafferty. Un hombre de origen humilde, irlandés, ex camarero y adicto en recuperación. Apenas llevaba 6 años con ella. Y aún así, fue nombrado albacea universal del testamento. La decisión desconcertó a todos. ¿Confianza? ¿Manipulación? ¿Soledad? La muerte de Doris tampoco escapó a la controversia. Según la versión oficial, falleció por un edema pulmonar progresivo en su mansión de Beverly Hills. Pero su enfermera privada, Tammy Paget, confesó años después que Doris recibió una dosis letal de morfina, supuestamente administrada por el Dr. Charles Kivitz. La acusación fue tan grave como difusa, no hubo cargos. Pero la duda quedó sembrada. El testamento se abrió. Y con él, una caja de Pandora. Lafferty recibía control total de una fortuna estimada en más de $1.300 millones. Las demandas llegaron como un ejército legal. Finalmente, en 1996, se alcanzó un acuerdo. La Fundación Benéfica Doris Duke administraría la mayoría del patrimonio. Hoy, esa fundación financia programas de arte, ciencia y medio ambiente. Su mansión de Honolulu, Shangri-La, se ha convertido en Museo del Arte Islámico. Y Duke Farms, su hogar de infancia, ahora es un centro de educación ecológica. ¿Pero eso basta para entenderla? Doris fue muchas cosas: heredera, filántropa, víctima, figura enigmática, símbolo de un poder solitario. No tuvo hijos que heredaran su linaje. Pero dejó jardines que florecen, fundaciones que curan, y un misterio que aún genera titulares. Y ahora que sabes lo que dejó, ¿puedes decir qué fue lo que realmente perdió? En medio del colapso financiero que devastaba al país, una fiesta resplandecía como si el mundo no ardiera. Era noviembre de 1930 y mientras millones hacían filas por pan, Barbara Hatton hacía historia, por motivos muy distintos. Su fiesta de debutante en el Ritz-Carlton de Nueva York no fue una celebración más. Fue una declaración de poder. Allí estaban los Astor, los Whitney, los Rockefeller, y en el centro, una adolescente con un apellido que pesaba más que cualquier corona europea. El ambiente era irreal: 4 orquestas, más de 2.000 botellas de champán, flores importadas y joyas reales como souvenirs. Cada invitado recibió una caja con piedras preciosas. Literalmente. $1 millón actuales, licuados en una noche. En plena Gran Depresión. El público lo llamó obsceno. La prensa la bautizó como la pobre niña rica. Y el apodo no era solo una ironía. Era un presagio. Porque mientras el país se derrumbaba económicamente, Bárbara se hundía emocionalmente. Su historia de fortuna no comenzó con esa fiesta. Comenzó con una pérdida. Tenía apenas 5 años cuando encontró el cuerpo sin vida de su madre Edna Woolworth, tirado en el suelo del baño. Oficialmente fue una infección. Extraoficialmente, un suicidio causado por los abusos e infidelidades de su esposo Franklin Hatton, un banquero de inversiones tan brillante como desleal. ¿Crees que esto fue lo peor? Aún no has visto cómo cada tragedia en la vida de Bárbara fue solo el inicio de una caída más profunda. Lo que viene a continuación te mostrará cómo el dolor personal puede ser amplificado por los que más se aprovechan de él. Ese trauma marcó a Bárbara para siempre. La niña que lo tenía todo, perdió lo más básico: estabilidad emocional.
A los 12 años heredó $26 millones tras la muerte de su abuela Jenny Woolworth. A los 21, su fideicomiso alcanzaba los 42 millones, una cifra equivalente a más de $1.000 millones actuales. En pleno derrumbe de Wall Street, ella se convirtió en uno de los mayores activos vivos del país. Pero su riqueza era una jaula disfrazada de mansión. Su padre Franklin Hutton, lejos de ser un protector, era una figura esquiva y calculadora. Tras enviudar, se casó con Irene Buda, una socialité ambiciosa que fue percibida como cazafortunas. Bárbara, aislada entre tutores y personal doméstico, creció sin una red afectiva sólida. Ni cariño ni contención. Solo vigilancias, apariencias y la sensación constante de ser un trofeo en una vitrina de cristal. Y ese vacío lo llenó con posesiones. Desde joven empezó a comprar residencias con un gusto tan exótico como impulsivo. Su villa Sidi Hasni en Tánger parecía sacada de un cuento oriental. En México, diseñó una casa de inspiración japonesa, Sumiya, un santuario de bambú, lagos y techos flotantes. Era su forma de crear belleza, para esconder el desorden interno. También fue acumuladora compulsiva de joyas. Adquirió la mítica tiara Vladimir, bordada en esmeraldas imperiales. Regalaba relojes Cartier a camareros. Coleccionaba piezas únicas de Balenciaga, Givenchy y Oleg Cassini. Vivía rodeada de obras de arte y ropajes que solo usaba una vez. No compraba objetos, buscaba identidad. Y la buscaba también en el amor. Pero antes de hablar de sus 7 matrimonios, sí, 7, hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué convierte a una mujer con todo, en alguien que siente que no tiene nada? Cary Grant tenía buen gusto. Por eso encargó un retrato de Barbara Hutton en alta costura, con la esperanza de que el arte suavizara las grietas de un matrimonio que ya tambaleaba. Pero ni la elegancia pudo salvar lo inevitable. Socialmente, Bárbara era una constelación en la élite internacional. Pero ese brillo tenía un costo. La gente la admiraba y la crucificaba. En plena Gran Depresión, sus caprichos multimillonarios se volvieron carne de titulares. Se convirtió en leyenda viva y blanco de escarnio. Canciones, caricaturas, columnas de prensa, todos tenían una opinión sobre la pobre niña rica. Pero nadie se preguntaba qué tan profundo era el vacío detrás de su sonrisa. Su búsqueda de amor fue el hilo conductor de una vida escrita en tinta de tragedia. 7 matrimonios. 7 fracasos. El primero, en 1933, parecía un cuento de hadas. Bárbara tenía 20 años cuando conoció al príncipe georgiano Alexis Midivani, presentado por su hermana Rosie en una maniobra tan sutil como calculada. Él, todavía casado, inició una relación escandalosa con Bárbara. El divorcio express fue solo el inicio. Se casaron en París en una ceremonia fastuosa. Pero Alexis no buscaba amor, buscaba acceso. En menos de 2 años, había gastado millones en arte, coches y caballos de polo. Y cuando se fue, no solo dejó una cuenta vacía, dejó otra cicatriz más. Luego vino el conde alemán Kurt von Reventlow, en 1935. De esa unión nació su único hijo Lance, en 1936. Pero Reventlow no solo fue cruel, fue violento. Bárbara lo denunció por abuso físico y emocional. Las peleas eran constantes. Las humillaciones públicas, también. Él incluso la presionó para renunciar a su ciudadanía estadounidense. Se divorciaron en 1941. Bárbara quedó herida, y con un hijo al que apenas vería. Entonces apareció Cary Grant. El actor más deseado de Hollywood se casó con ella en 1942. La prensa los llamó Cass and Cary. Pero su relación fue más profunda que la broma. Fue quizás la única vez que Bárbara creyó en el amor sin condiciones. Cary jamás le pidió dinero. No la manipuló. Solo la encontró demasiado rota. En 1945 se separaron.
Sin escándalos. Sin demandas. Solo silencio. Pero Bárbara aún no se rendía. Se casó luego con el príncipe Igor Trubetskoy, piloto de carreras, aristócrata francés. La unión fue breve. En 1953 apostó por un clásico del jet set, Porfirio Rubirosa. Diplomático dominicano, amante profesional de mujeres ricas y experto en vivir del lujo ajeno. El matrimonio duró 53 días. Rubirosa, según fuentes, llegó a recibir más de $60,000 diarios por convivir con ella. El pago por una relación, condenada desde el inicio. En 1955 se casó con el barón Gottfried von Kram, un tenista alemán brillante y gay. En tiempos donde eso era delito. Se casaron por conveniencia. Se divorciaron en 1959. Su último intento fue en 1964 con el príncipe Raymond Doambinen y Champasak. El apellido era noble. La relación, efímera. 2 años después, el ciclo volvió a repetirse: amor, vacío, divorcio. Bárbara no buscaba maridos. Buscaba salvación. Y en cada intento, terminaba más sola y más pobre. Porque mientras el mundo la veía como una reina de diamantes, su fortuna se evaporaba. Su ritmo de gasto era delirante. Propiedades en Tánger, Acapulco, París. Compras compulsivas de arte, joyas, ropa. Viajes en yates privados, regalos absurdos a desconocidos, cuentas abiertas en joyerías de 5 países. Y a eso se sumaban los acuerdos de divorcio millonarios. Alexis Midivani se llevó 2 millones. Reventlow, 1,5 más. Rubirosa, una colección de cheques diarios. Kram, una vida sin preguntas. Así, la fortuna que alguna vez parecía infinita, comenzó a diluirse como su salud mental. Pero la pregunta es, ¿se gastó el dinero, o se lo quitaron lentamente entre todos? Pero el daño más devastador no fue económico. Fue invisible. Desde muy joven, Bárbara comenzó a librar una batalla silenciosa contra sus propios pensamientos. Las noches sin dormir se hicieron eternas. La ansiedad la consumía. Para calmar la mente, se volvió dependiente de barbitúricos como Seconal, un sedante popular y mortal. Pronto comenzó a mezclarlo con alcohol. Las consecuencias fueron letales: episodios de desorientación, colapsos nerviosos, y en una ocasión, un coma que casi le costó la vida. La riqueza la había rodeado de todo, menos de límites. Nadie le decía que no y nadie la cuidaba de sí misma. A medida que pasaban los años, su cuerpo empezó a reflejar el caos interior. Perdió la vista parcialmente. Sufrió una caída que le fracturó la cadera y la dejó casi inmóvil. Y su anorexia nunca tratada, empeoró. Pesaba menos de 40 kilos. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente se rompía más rápido. Si estas historias te están impactando tanto como a mí al contarlas, suscríbete ahora mismo, y dime si te interesaría un dossier exclusivo con los secretos más ocultos de alguna familia que no mostramos en YouTube. Puedes dejarlo en los comentarios o responder en la encuesta que he dejado en la pestaña de comunidad. Comenzó a tener brotes de paranoia. Temía que la robaran, que la traicionaran, que su comida estuviera envenenada. Gritaba a su personal. Lloraba sin motivo. En los últimos años de su vida, se encerró en una suite del Beverly Wilshire Hotel, donde permanecía en cama, con las cortinas siempre cerradas, atendida por enfermeras rotativas. Nadie la visitaba. Nadie la llamaba. Solo quedaba una persona, su hijo Lance. Pero en 1972, todo se vino abajo. Lance murió trágicamente en un accidente aéreo. Tenía 36 años. Era piloto y su avión se estrelló durante una competición. Para Bárbara, fue el golpe final. El último vínculo emocional que le quedaba, desapareció en segundos. Desde ese día, ella también empezó a morir lentamente.
Su ya frágil salud se deterioró por completo. Y sin importar cuán débil estuviera, mantenía una costumbre extraña pero reveladora: regalaba joyas o billetes a personas que simplemente le mostraban afecto. Camareros, enfermeras, desconocidos. Si le hablaban con ternura, ella sacaba una pulsera Cartier o un anillo antiguo. Como si pudiera comprar atención a cambio de un poco de dignidad. Cuando murió, el 11 de mayo de 1979, se dijo que en su cuenta quedaban apenas $3.500. Algunos amigos discreparon, decían que tenía algo más. Pero eso no importaba. El símbolo era ineludible. Había comenzado con más de $1.000 millones actuales y terminó con una cifra que no cubría ni una noche en sus antiguos palacios. Tenía 66 años. Murió sola en su cama por un infarto silencioso. Sin titulares. Sin escándalos. Sin prensa. Sin nadie. El funeral fue discreto. Sin cámaras. Sin joyas. Sin vestigios del jet set. Se celebró en el mausoleo Woolworth, en el cementerio Woodlawn del Bronx. Asistieron apenas unos pocos familiares y antiguos empleados. Ninguno de sus maridos. Era el epílogo de una vida que osciló entre lo majestuoso y lo insoportablemente íntimo. Un relato que no es solo de dinero perdido, sino de una niña que nunca dejó de buscar el amor que no recibió cuando más lo necesitaba. Y ahora que conocemos el final, la pregunta se queda en el aire. ¿Se puede heredar todo, y aún así sentirse completamente vacía? Imagina caminar por la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C. Las paredes neoclásicas brillan con Monet, Van Gogh, esculturas modernas. Todo en un silencio elegante. Pero el verdadero curador detrás de parte de esa belleza no es un artista renombrado, es Rachel Bunny Mellon, heredera de la fortuna de Listerine y alma sensible detrás del mecenazgo más discreto de Estados Unidos. ¿Soy el único que piensa que esta historia debería ser una película? Bunny no vivía para el reflectorcito social. No era una heredera que compitiera en grandes eventos. Se casó con Paul Mellon, heredero de la dinastía bancaria Mellon, y juntos fusionaron fortunas, pero más aún, sensibilidad estética. Su estilo fue el lujo, low-key, sin ostentosidades gratuitas, sin cámaras. Y sin embargo, su influencia se extendió en silencio por jardines, museos y espacios públicos. Su vida parecía un manual de buen gusto. En Oak Spring Farm, Virginia, más de 1.600 hectáreas fueron convertidas por Bunny en un poema botánico, senderos de rocas, flores exóticas, perspectivas ocultas. En la isla de Antigua, su propiedad del Mill Reef Club costaba $14,5 millones. En joyas guardaba tesoros de Cartier y verdura, piezas que hablaban de su refinada sensibilidad. Y sin embargo, lo que hizo excepción lo hizo para la Casa Blanca. Cuando John Kennedy le pidió rediseñar el jardín de rosas, Bunny no quiso protagonismo. Quería que todo pareciera surgir de la naturaleza. Hoy, ese jardín es parte de la imagen pública global de la presidencia. Su firma está en cada pétalo. Como una mujer tan reservada, criada en la opulencia, nacida el 9 de agosto de 1910 en Princeton, Nueva Jersey, logró extender su legado más allá del dinero. Su abuelo, Jordan Witt Lambert, inventó Listerine. Su padre, Gerard Barnes Lambert, lo convirtió en ícono global. Creció entre arte y paisajismo. Su madre, Rachel Lowe, cultivó en ella un sentido estético único. En su casa de Princeton, los jardines ya eran lienzos literarios. En escuelas elitistas como Miss Fiennes en Princeton y Foxcroft en Virginia, absorbió cultura, literatura y francés. Bunny Mellon nació en un mundo de privilegio, pero también de exigencia estética y soledad emocional. Su hogar era hermoso, pero también frágil, padres distantes, ambiente controlado, exposición quirúrgica. Ese fue el primer escenario de su vida,
el que la preparó para convertirse en una figura fascinante del old money. Y ahora que sabes quién era, ¿qué impulsó su pasión silente por lo bello? En el siguiente bloque lo descubrimos. Los viajes a Francia junto a su madre marcaron algo más que su infancia. Fueron el inicio de un amor vitalicio por los jardines europeos clásicos. Aquellas caminatas por Versalles, los bulevares de París y los campos de Giverny dejaron una impronta imborrable. Décadas después, Bunny reproduciría esos estilos en sus propios diseños paisajísticos con una maestría casi intuitiva. En 1933, el divorcio de sus padres inauguró una nueva etapa emocionalmente turbulenta. Aunque no era una niña abandonada, sí era una joven en busca de estabilidad. Esa ruptura la empujó a construir su propia identidad con raíces en el arte, la naturaleza y la discreción. El dolor se convirtió en compost. Y con él, floreció su personalidad. Lo que en su juventud era timidez, con los años se convirtió en una elegancia deliberada. Bunny no necesitaba ser vista para ser sentida. Era la persona más influyente en una sala sin necesidad de levantar la voz. Cultivó una estética de la invisibilidad. El 25 de noviembre de 1932 se casó con Stacy Barcroft Lloyd Jr., empresario, amante de los caballos y símbolo de la aristocracia de Filadelfia. La pareja compartía el gusto por la vida ecuestre y la alta sociedad, y tuvieron dos hijos, Stacy Barcroft Lloyd III, quien se convertiría en anticuario, y Eliza Wynne Lloyd, una apasionada del arte. Pero el destino fue cruel con Eliza. En el año 2000, fue atropellada por un camión en Manhattan. Sufrió daños cerebrales severos y parálisis. Murió 8 años después, en 2008. Una tragedia que cerró con luto el siglo de la familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stacy Lloyd trabajó para la OSS, precursora de la CIA, en operaciones psicológicas en Europa. Allí, compartió alojamiento con otro agente, Paul Mellon. Esa amistad tomaría un giro radical años después. Tras su divorcio en 1948, Bunny se casó con Mellon el 1 de mayo de ese mismo año. Paul era mucho más que un banquero. Hijo de Andrew Mellon, el magnate que fundó la Galería Nacional de Arte, Paul había crecido con un profundo sentido de deber cultural. Pero fue su matrimonio con Bunny lo que unió dos linajes no solo de dinero, sino de sensibilidad. Juntos, se convirtieron en la pareja invisible más poderosa del mecenazgo cultural estadounidense. Compartían 3 pasiones: arte, caballos y filantropía. Reunieron una colección privada monumental, más de 1000 piezas cuidadosamente seleccionadas. Entre sus joyas se encontraban el faro de Honfla de George Seurat, un punto culminante del puntillismo. Mujer con sombrilla de Monet, casi etérea, suspendida en luz. Muchacho con chaleco rojo de Cézanne y niña en una butaca azul de Mary Cassatt, que fusionaban modernidad y ternura. Pero no se quedaron solo en Francia. Amaban también el arte británico y americano. Perro blanco en una barca de George Stokes, una mezcla de inocencia y nobleza. Nueva York de George Bellows, una postal agitada de energía urbana. La bocina de la cena de Winslow Homer, eco melancólico del campo americano. Buena parte de esta colección fue donada. Los Mellon no acumulaban, compartían. El Virginia Museum of Fine Arts, la National Gallery y la creación del Yale Center for British Art reflejan su compromiso real con la cultura. Pero no vivían solo de museos. También criaban caballos pura sangre. En 1993, su ejemplar Sea Hero ganó el Derby de Kentucky, coronando su vínculo con las tradiciones ecuestres americanas. Mientras tanto Bunny, sin formación académica formal, se transformaba en una diseñadora de jardines autodidacta sin igual. Leía compulsivamente, observaba cada flor, estudiaba los movimientos de los jardineros de los Olmsted cuando era niña, e interiorizó los principios de Lenotre y La Quintini. Su obra en Oak Spring Farm es una sinfonía vegetal. Y lo hizo todo desde la discreción más absoluta.
Pero ¿cómo una mujer tan privada terminaría involucrada en uno de los escándalos políticos más sonados de los años 2000? Eso lo exploraremos en la próxima parte. Pero no todo en su legado fue luz. Bunny, aunque discreta, no estuvo exenta del fraude y el engaño. En el año 2010, a sus casi 100 años, perdió más de $5 millones tras ser víctima de un esquema Ponzi orquestado por uno de sus asesores financieros de confianza. El caso no ocupó grandes titulares, pero para alguien que había dedicado su vida a la perfección silenciosa, esa traición fue devastadora. ¿Y cómo reaccionó? Con la misma dignidad con la que había atravesado cada duelo, cada pérdida, cada mentira. No hubo comunicados públicos. No hubo represalias mediáticas. Solo una decisión radical, ajustar su círculo de confianza y blindar aún más la esencia de su legado. Porque Bunny siempre fue una figura contradictoria, extremadamente rica, pero alérgica al derroche público. Dueña de una de las colecciones privadas más valiosas de arte estadounidense, pero tan reacia al exhibicionismo que muchos críticos descubrieron su impacto real recién después de su muerte. Incluso su relación con el poder fue inusual. Apoyó a líderes no por su partido político, sino por la visión estética y humana que proyectaban. De ahí su fascinación con John Kennedy. De ahí también su trágica decepción con John Edwards. Pero ¿quién era en verdad esta mujer que, sin dar discursos, influía en presidentes y marcaba estilos históricos? La respuesta está enterrada en sus jardines. Cada sendero oculto, cada magnolio trasplantado, cada flor no anunciada, era una declaración. Su jardín personal, Oak Spring Farm, sigue siendo un lugar casi místico, donde se entrelazan el arte, la botánica y el silencio. Tan privado que solo unos pocos han podido recorrerlo. Tan simbólico, que cada rincón parece hablar por ella. Y sin embargo, en el momento de su partida, Rachel Bunny Mellon no dejó un escándalo. No dejó libros autobiográficos ni herederos peleando por su fortuna. Lo que dejó fue algo más raro. Dejó equilibrio. Su fortuna no solo fue gestionada con elegancia, fue convertida en oportunidades. La Fundación Gerard Lambert, a la que destinó la recaudación de su colección subastada, sigue hoy financiando iniciativas vinculadas al arte, la ecología y la historia cultural. Su finca funciona como centro de investigación y archivo. Y su colección de manuscritos raros que abarcaba desde literatura botánica del siglo XVII hasta cartas personales de Jefferson, ha sido conservada como patrimonio educativo. Pero su verdadero legado no se mide en cifras ni objetos. Se mide en lo que no quiso contar. En las entrevistas que nunca concedió. En los reconocimientos que rechazó. Porque Bunny creyó en algo radical, que el poder real no necesita audiencia. Y en un mundo donde las fortunas gritan, ella susurró. En un sistema donde las élites compiten por estatus, ella cultivó anonimato. Su vida fue una rebelión silenciosa contra la ostentación y una oda permanente a lo esencial. Algunas buscaban amor. Otras, un título. Pero todas compartían algo más profundo, una fortuna estadounidense y una puerta abierta a la aristocracia británica. Lo que parecía un cuento de hadas, era en realidad un contrato entre dos mundos que se necesitaban mutuamente. Y que terminaría cambiando para siempre la política, la cultura y el rol de la mujer en la historia. Durante el auge económico entre 1870 y 1910, un fenómeno sacudió la élite transatlántica, decenas de herederas americanas comenzaron a casarse con nobles británicos. Las llamaron princesas del dólar. Pero no eran cuentos de hadas. Eran transacciones cuidadosamente calculadas. Por un lado, familias aristocráticas venidas a menos. Con títulos nobiliarios, pero sin recursos. Por otro, dinastías industriales estadounidenses con exceso de liquidez, pero sin linaje. El acuerdo era simple, yo pongo el apellido, tú pones el oro. Y en el centro de todo, mujeres que aprendieron a jugar el juego del poder.
Una de las pioneras fue Jenny Jerome, hija de un financiero neoyorquino, quien en 1874 se casó con Lord Randolph Churchill. De esa unión nacería uno de los hombres más influyentes del siglo XX, Winston Churchill. Pero lo interesante no es solo el árbol genealógico, sino el contexto. Jenny era inteligente, decidida y ambiciosa. Rompió los códigos de género de la época y usó su posición no para callar, sino para actuar, defendió causas políticas, impulsó reformas sociales y desafió a su propia clase. Y no fue la única. Frances Ellen Work, casada con James Roche, utilizó parte de su herencia para rescatar las finanzas de su marido, barón de Fiarmoy. La aristocracia británica le debía su supervivencia. Pero Frances no compró silencio. Compró influencia. En la sombra, pero eficaz. La más emblemática fue Consuelo Vanderbilt, obligada por su madre a casarse con el duque de Marlborough. La boda fue un espectáculo mediático, joyas, prensa, discursos. Pero detrás de la fachada, abuso emocional, control y soledad. En 1906, Consuelo pidió el divorcio. Un escándalo en mayúsculas. Y un acto de valentía. Su caso fue un parteaguas, reveló que el título no siempre vale el sacrificio personal. Pero, ¿por qué lo hacían? Porque para la mujer americana de la época, el poder aún era prestado. Y casarse con un duque, un conde o un lord, era una manera de acceder a círculos que de otro modo estaban prohibidos. Una puerta hacia el activismo, la filantropía, incluso la política. Muchas de estas herederas utilizaron sus nuevas posiciones para defender el voto femenino, crear redes de ayuda y preservar arte y arquitectura histórica. Con el tiempo, el fenómeno se convirtió en moda. Entre 1885 y 1910, más de 150 mujeres estadounidenses cruzaron el Atlántico para unirse con casas nobles. Eran presentadas en salones durante la temporada de Londres como si fueran productos en un escaparate. Pero lo que pocos sabían es que en muchos casos, esas bodas eran negociadas con cláusulas financieras tan precisas como un tratado comercial. Eso sí, no todas las historias fueron tragedias. Algunas encontraron libertad precisamente al otro lado del océano. Y otras se adaptaron a roles inesperados. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, varias de ellas dirigieron hospitales de campaña, organizaron fondos humanitarios y rompieron con la imagen pasiva que la aristocracia esperaba de ellas. Pero tras la guerra, el panorama cambió. El colapso económico de Europa, el crecimiento del nacionalismo y la expansión del feminismo redujeron el atractivo de estas uniones. La mujer ya no necesitaba un duque para tener voz. La riqueza por sí sola podía comprar influencia. Y por primera vez en mucho tiempo, la independencia comenzaba a ser una opción real. Eso no impidió que el mito sobreviviera. Décadas después, el concepto de la princesa del dólar reaparecería en Hollywood, literatura y televisión. The Buccaneers de Edith Wharton, Downton Abbey, The Crown, todas evocaban esa tensión entre tradición y modernidad. Y en el siglo XXI, la historia pareció repetirse con nuevas protagonistas. Meghan Markle, actriz y feminista, se casó con el príncipe Harry. ¿El mundo volvió a dividirse, una historia de amor o una transacción mediática? ¿Un gesto de inclusión o un espejismo de modernidad? Las redes, los tabloides y la opinión pública revivieron los debates que ya habían comenzado un siglo antes. Porque al final, lo que estas historias revelan no es solo cómo se cruza el dinero con el poder. Es algo más incómodo. Nos obligan a preguntarnos, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar, emocional, cultural y socialmente por el estatus? Si esta historia te hizo replantearte lo que significa el poder y el legado, espera a descubrir el otro lado del Atlántico. En este video te contamos la verdad que nadie se atreve a decir sobre el poder de los duques en el Reino Unido. ¿De dónde viene su influencia real? ¿Y por qué siguen teniendo tanto peso, incluso en pleno siglo XXI? Dale clic ahora. Te prometo que después de verlo, nunca volverás a ver a la realeza con los mismos ojos.